¿No prefiere esperarla aquí? No quiero esperarla aquí ni que usted le dirija la palabra hasta que no se haya presentado. ¡Usted no puede marcharse! ¡Está arrestado! ¡Usted no puede marcharse! ¡Está arrestado! ¡Usted no puede marcharse! ¡Está arrestado! Ahora que venía a su trabajo en el banco. ¿Y se puede saber por qué? A mi trabajo al banco. ¿Pero cómo voy a ir a mi trabajo al banco si estoy arrestado? No, me han interpretado. Usted está arrestado, pero eso no debe impedirle desempeñar su profesión ni hacer su vida. Entonces no parece que sea muy grave, ¿no? Nunca dije que no fue. Y tampoco fue necesario haber notado todo este lío. Era nuestra obligación. ¡Era nuestra obligación! Está arrestado. Eso me parece, señor K, algo muy complejo, algo que yo no entiendo ni creo que debería de entender, señor K. Señor Carcero. Señor K. ¿Qué hace en mi habitación? Simplemente quería charlar un poco con usted, si me lo permite. ¿Ahora? Tiene que ser ahora. Es un poco raro, ¿no cree? Son las 3 de la madrugada. Ya, la llevo esperando desde las 9. Estaba en el teatro. Yo no sabía nada de usted. Es que el asunto del que quiero hablar le ha tenido lugar por la mañana. Está bien. No tengo nada en contra. Solo el cansancio. Pero siéntese, siéntese. Dígame. Yo, señor K, son los vecinos. La señora Rubas va a terminar echándome de la pensión. No se preocupe. Yo hablaré con la señora Rubas. No tendrá usted ningún problema. Si usted lo dice, le diré. Miren, se burlan de nosotros. Perdón. No, señor K, escuché, es muy tarde. Y los 10 minutos que me han precedido se han convertido en media hora o más. Tenemos que dejar esta conversación, señor K. ¿Cree usted que soy inútil? Creo que se permite usted demasiado, señor K. ¿Está enfadada conmigo? No me enfado nunca. Con nada. Le llamo para que el próximo domingo se persone en el negociado del tribunal a prestar declaración. ¿Y por qué el domingo? La decisión de elegir el domingo como día de declaración ha sido adoptada para no molestarle en su trabajo habitual. Supongo que esté usted de acuerdo. Sí, muy amable. ¿Y si no fuera? Sabrán encontrarlo. ¿Y me castigaría por no haber acudido a la citación? No. Entonces, ¿qué razón puedo tener para asistir? Los arrestados no suelen incitar contra sí a los poderes del tribunal. Hasta pronto, señor K. ¿Malas noticias? No, señor. I bite my mane and suck them dry, and then I lay
No. Sois todos funcionarios. No sé si me conoce. Claro que sí. Solo quería cambiar unas palabras con usted. He venido por encargo de mi amiga, la señorita Bessner. Ella hubiera querido venir, pero se encuentra mal. Incluso creo que yo puedo decirle algo más de lo que iba a decirle ella, ya que soy relativamente ajena a ello. ¿No cree? Es evidente que la señorita Bessner no quiere concederme la entrevista que le pedí. Eso es. O mejor, no es eso, en absoluto. Eso es, o mejor, no es eso en absoluto. Me arrestaron. Mejor dicho, estoy arrestado. Así que no estoy aquí por mi propia voluntad, ni para mejorar nada. Si bien usted quiere que le ayude, yo